Estimados participantes, buenas tardes. Soy Carlos Mendoza y en el curso Relaciones Comunitarias, en esta oportunidad, trabajaremos el tema divulgación de la información, tema de gran relevancia porque la información es el aspecto inevitable de la vida ciudadana y de las relaciones entre las comunidades. Bien, para hablar de divulgación de la información debemos tener varios parámetros con que guiarnos. En primer lugar, la intensidad de la relación, que es un aspecto básico para poder entender este proceso de la información. Y en segundo lugar, el número de personas involucradas en el proceso de divulgación de la información. Para ello existen diversas técnicas y procesos que se agregan a esta dinámica de la divulgación de la información. Tenemos en primer lugar las estrategias de comunicación, la divulgación de información propiamente dicha, las consultas que hacen los ciudadanos, la participación también de ellos y la negociación y asociaciones. Todo eso es lo que involucra a interactuar a muchas personas para el proceso del flujo de la información. A su vez, la divulgación de la información tiene elementos configuradores, como la transparencia de la información, que significa la autenticidad de ella, que la información sea el fiel reflejo de la realidad. Las prácticas recomendadas, que son los mecanismos técnicos, los mecanismos que permiten que la información llegue al destinatario en forma oportuna, no solo llegue, sino también llegue en forma oportuna, sin ningún tipo de filtración que pueda alterarla. También sopesar los riesgos y los beneficios, o sea, también es un riesgo en el sentido de que se invierte tiempo, dinero y unos elementos importantes, pero también los beneficios son grandes para poder divulgar la información. Y también manejar debidamente la información sobre cuestiones delicadas y controvertidas. Cuando hay temas delicados y controvertidos, la información debe ser lo más genuina, lo más pura, lo más transparente y sobre todo lo más imparcial posible para evitar cualquier tipo de alteración de la realidad o mal procesamiento de ella que pueda desembocar en conflictos. Bien, en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, las empresas deben asumir una actitud transparente en todo momento, creando un sistema de información permanente con la comunidad y las autoridades. En otras palabras, la transparencia es lo que podríamos decir la marca distintiva de este proceso y las empresas deben honrar esa transparencia en todo momento y lugar y a su vez pues crear este sistema de información para que las comunidades tengan oportunamente los datos de esta información. Para ello, para lograr esto, se deben adoptar medidas para aumentar la transparencia de la información, especialmente en la rendición de cuentas. Además, sobre asuntos capitales como es la temática ambiental y la reducción de la pobreza y las oportunidades laborales. En otras palabras, hay temas muy sensibles y muy delicados como la rendición de cuentas donde la información debe ser totalmente transparente. No debe tener ningún tipo de alteración porque la suspicacia se debe adoptar un sistema de comunicación permanente entre los actores sociales para difundir la información cada vez que sea necesario. Es preferible tratar de solucionar los problemas antes de que originen perjuicios y o daños a la comunidad. A veces un problema o un conflicto se origina simplemente por una mala información. O sea, el problema no existe. Existe una mala información que conduce al problema. Eso es lo que se debe evitar con un sistema de comunicación permanente. Tener presente que la falta de transparencia en la información genera desconfianza, lo que dijimos, y una reputación falsa de la empresa y del proyecto a desarrollarse. Las empresas deben tener una apertura hacia la sociedad. Como ya se conoce y todos los tratadistas también lo mencionan, la confianza se logra con mucho tiempo, con años, pero se puede perder en un minuto cuando hay una información que esté alterando los hechos y a su vez no haya un criterio de transparencia para que la gente se sienta confiada en la información que maneja.
Bien, ¿qué elementos configuran el proceso de brindar información? El primer aspecto es divulgar la información a tiempo, como ya lo mencionamos. Significa proporcionar la información pertinente a los actores sociales correspondientes antes de que se tomen las decisiones. Como mínimo se deben explicar los próximos pasos y dejar en claro qué elementos del proyecto son inamovibles y cuáles pueden cambiarse o mejorarse. En otras palabras, la expresión a tiempo significa que la gente ya conozca, ¿no?, en su oportunidad lo que puede ocurrir o que va a ocurrir, para que no se sientan sorprendidas, para que no se sientan engañadas. Divulgación de la información objetiva. Tener una actitud abierta acerca del proyecto. Se debe evitar exagerar los aspectos positivos como las oportunidades de empleo o desestimar los aspectos negativos como los niveles de ruidos y las perturbaciones del tráfico previstos durante el periodo de construcción. En otras palabras, la expresión información objetiva significa que la información debe ser un reflejo exacto de la realidad, sin ningún tipo de adulteraciones, ni en un sentido positivo o negativo. Si hay un sentido muy positivo, entonces se generan expectativas no falsas acerca de la realidad que luego pueden generar problemas porque la gente se puede sentir engañada. Diseñar la divulgación de información de manera que se apoye en el proceso de consultas. Es importante dar a la gente la información que necesita para participar con conocimiento de causa, y es sumamente importante dejar pasar suficiente tiempo entre la divulgación de información sobre los beneficios y desventajas. La gente, al recibir la información, entonces debe conocerla adecuadamente, debe hacerlo en forma transparente, y por ese motivo no, las consultas se hacen cuando la gente tiene alguna duda con respecto a la información o quiere aclarar algún punto de ella. Proporcionar información significativa. La información proporcionada permite a la gente y a las organizaciones formarse una opinión fundamentada sobre los cambios que afectarán sus vidas. Esto significa que se necesitará brindar información en distintos formatos a fin de establecer las necesidades, ¿no?, de los diferentes sectores y al público en general. En otras palabras, la información debe conducir a que la gente, en primer lugar, conozca qué problemas tiene y qué necesidades deben ser satisfechas por esta información o por los actos que la empresa pueda generar. Finalmente, asegurar la facilidad de acceso a la información. Se debe dar prioridad que la información que brinda la empresa debe ser la oficial. Por lo tanto, debe de pasar por un sistema informativo reglamentado, cuya publicidad deba aparecer en los medios más populares y de fácil acceso a la comunidad. Deben ser firmados, si es posible, por la máxima autoridad. A mayor información, menores dudas. A menor información, más dudas y más dificultades en la población. Riesgos y beneficios. En primer lugar, los riesgos. Se debe tener siempre presente los riesgos que se han de originar en el proceso del desarrollo del proyecto, tanto al principio, en el proceso, y al finalizar la realización de las obras que conlleven la ejecución del proyecto. La empresa debe realizar un análisis costo-beneficio de la factibilidad del proyecto, en donde ha de analizar en forma detallada las limitaciones que se tiene a la hora de iniciar el proyecto. Este análisis debe ser rigurosamente confrontado con la realidad socioeconómica de la población, de tal modo que se puede identificar los problemas más radicalizados para poder dar respuesta de solución de forma previa y anticipada. En otras palabras, el proyecto debe tener también aspectos en los cuales la gente conozca qué límites va a tener, a fin de que la población no se vea sorprendida por cualquier cambio. ¿Qué beneficios? Se debe precisar los beneficios que ha de traer el proyecto, tanto para la empresa como para la comunidad. Los beneficios deben estar acorde con las necesidades de la población. En especial, debe de tratar de solucionar las problemáticas más álgidas de la población, como es la pobreza, falta de empleo, educación y salud. La empresa debe de garantizar a la población mejoras en su condición de vida, de forma tal que se gane la confianza y el apoyo de la población para la ejecución del proyecto. Estos son los beneficios, que es el elemento importante, y sobre todo va dirigido a los temas más delicados para una comunidad, que ya se ha mencionado, ¿no?, que es la pobreza, la falta de empleo, la educación y la salud.
Veamos ahora cómo manejar debidamente la información sobre cuestiones delicadas y controvertidas, ¿no? Elemento interesantísimo de esta unidad. En primer lugar, cuando haya cuestiones controversiales, la empresa debe ser cautelosa y transparente a la hora de brindar información, y especialmente cuando se toman decisiones fundamentales para el buen desarrollo de la empresa. Aquí debemos precisar qué es una cuestión controversial. Una cuestión controversial es aquello que genera dudas, que genera dificultades en su conocimiento, aquello que puede incidir en la vida cotidiana de las personas o puede conducir a la satisfacción de las necesidades o la solución de los problemas que tiene en forma cotidiana. Por eso se habla de cuestiones controversiales. Cuando puede haber varios enfoques, puede haber varias versiones, puede existir dudas con respecto a los datos que se dan en el proceso de información. Cuando esto ocurre, entonces, ¿qué se recomienda a las empresas? Se debe adaptar la información a los diferentes actores sociales afectados. Hablarles en su propio lenguaje significa. Hablarles en su propia lógica o en su propio concepto y cuadro del mundo. Segundo lugar, presentar los hechos y ser lo más transparente posible. No alterar para nada los hechos ni tampoco deformarlos. Entonces la palabra transparente posible significa que los hechos deben estar registrados en la información y no debe haber un divorcio ni tampoco incongruencias entre el hecho y la información. Explicar las incertidumbres y señalar sus límites. Otro elemento importante también, en la cual, donde hay incertidumbre, debe ser explicado inmediatamente, a fin de evitar dudas y ambigüedades. Explicar qué información se necesita de los actores sociales y cómo se utilizará en el proceso de toma de decisiones. En otras palabras, la información no solamente debe quedar en datos, debe quedar en datos que la gente conozca y cómo va a influir en decisiones que pueden afectar sus vidas. Ese es el elemento a subrayar. Y explicar qué pueden hacer los actores sociales y a quién pueden contactar para obtener más información. En otras palabras, ubicar un canal autorizado, ¿no? Donde hay un flujo amplio de información y la gente que aún tenga dudas va a poder encontrar allí más respuestas a sus dudas a fin de evitar cualquier ambigüedad. Muchas gracias, queridos amigos. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.